Ser Podcast. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Hoy pasamos consulta con la doctora Carla Nimán, un año después. Bienvenida, Carla, de nuevo a La Hora Extra. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dani. Estoy muy bien, con muchas ganas. Con muchas ganas de recibirte y de ver tu próximo proyecto. Carla estuvo con nosotros presentándonos su debut en la novela Tener la carne, con Reservoir Books, hace un año. Un thriller muy almodovariano, decíamos entonces, aunque Almodóvar no era precisamente una de sus influencias. ¿Cómo fue o cómo está siendo todavía, no sé, esa experiencia de debutar en la novela? ¿Cómo la han recibido los lectores y lectoras? Pues muy bien, además muy sorprendida, porque ya fue toda una sorpresa de pronto la publicación y recibir como tanto feedback, y después de un año pues sigo recibiendo constantemente comentarios por redes sociales, que es un poco el escaparate o la forma de poder acceder a todos esos lectores y lectoras, y sobre todo ver que es algo duracional, ¿no? Que una obra de teatro ocurre en ese momento concreto y todos vivenciamos y experimentamos lo mismo a la vez, pero la novela es algo que continúa y se alarga eternamente en el tiempo histórico, así que muy bien, muy feliz. Uh-huh. La escritura es ir hacia las zonas oscuras, lo que no se ve, lo que no se dice, defiende la escritora Arianna Harwich, uno de tus grandes referentes, este sí, y menudo viaje hacia la oscuridad estamos a punto de emprender. Por si no lo recuerdan o lo desconocen, Carla es escritora, es dramaturga, directora de escena, lleva años reflexionando en sus obras sobre los cuerpos y sus fluidos desde un punto de vista casi escatológico. Esto es lo que nos decías hace un año. Sí, es un tema que llevo trabajando ya unos años, y es por esta sensación como de medio extrañamiento cuando realmente son fluidos o secreciones que estamos transportando a diario. Quiero decir, yo me levanto con un páncreas y una vesícula y unas secreciones, y estoy en constante relación con todo este tipo de líquidos, ¿no? De hecho, yo tengo una relación permanente con el retrete, ¿no? Como todos nosotros. Lo que ocurre es que de repente hay una sensación como de secreto misterioso que albergamos dentro de nuestro cuerpo cuando realmente a todos nos ocurre, ¿no? Entonces es un poco esta reflexión de por qué no intimar con tu propia secreción, ¿no? Que al final forma parte de ti y está integrada dentro de tu cuerpo. Te llevas las manos a la cabeza, pero esto lo mantenemos, ¿no? Esto lo mantenemos totalmente. Vergüenza. No, al revés, es como un hurra. Bien, seguimos ahí. Tener la carne, podíamos sintetizarlo en dos mujeres, madre e hija, que paseaban un cadáver y ya está. Carla estrena esta próxima semana Histeria en el Teatro de la Abadía, un texto escrito y dirigido por ella. Aquí también hay flujos vaginales, narices, bocas, orificios varios. Me preguntaba una compañera a ver si podía sintetizar así también en una frase de qué va Histeria, y le decía, bueno, pues es un viaje a través de los flujos vaginales desde el colon y hasta el aparato digestivo de una mujer. Y me decía ella, what the fuck. ¿Qué ha pasado Pero ahí? Básicamente es esto. Sí, viene a ser una exploración a través de los orificios, así en general, y esa intromisión en ese cuerpo de la paciente de pronto nos va a llevar a una especie de observación casi en espejo, que toda esa vulnerabilidad que vive la paciente tal vez lo estemos viviendo también nosotros y nosotras como espectadores. Uh-huh. Estamos en un hospital, por ejemplo. Un doctor está explorando a Agustina y acaba en el interior de su cuerpo. El cuerpo absorbe a este doctor. El resto se lo pueden imaginar o no, porque es un viaje absolutamente surrealista, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la histeria histórica? ¿Cómo es esta histeria contemporánea? Wow, esta pregunta. Pues mira, fíjate, es verdad que el título se debe pues a esa histeria histórica o esa histeria que todos tenemos, digamos, en la cabeza pululando y que rápidamente reconocemos en ese hospital de la Salpêtrière en el siglo XIX con ese neurólogo francés Jean-Martin Charcot.
aunque realmente de la histeria se lleva hablando mucho tiempo, ¿no? O sea, ya Platón, Hipócrates, en esos tiempos ya míticos ya se hablaba de todo este asunto. Y a nosotras nos fue interesando hacer esa investigación escénica y explorando de qué manera llega la histeria a nuestros días. Y ya no podemos hablar realmente de histeria como tal, porque eso respondía más bien a una descarga de malestar reprimido por parte de estas mujeres que habían sido relegadas absolutamente pues, al espacio privado de la casa, ¿no? Que es lo que se conoce como las ángeles del hogar, ¿no? Y a día de hoy yo creo que la histeria llega dada la vuelta del revés y ahora realmente hablamos de depresión y manía, que son los dos grandes males de nuestro siglo, y que en lugar de ser una descarga de malestar es una represión de nuestro malestar y de nuestra vulnerabilidad. Bueno, porque estamos sometidos y sometidas a estos valores culturales dominantes patrocinados por el neoliberalismo y el capitalismo que no paran constantemente de bombardearnos a mensajes del tipo tú puedes con todo, tú solo, no necesitas a nadie, tú eres el mejor, eres el jefe de ti mismo. Y el peligro que tiene esto es justamente el no querer expresar la vulnerabilidad, negarla y estar performando constantemente una especie de fantasía de la invulnerabilidad o fantasía de la omnipotencia y que justamente no nos permite mostrarnos como somos, vulnerables, ¿no? Vamos a entrar en todos esos temas, pero también por si a algún oyente le pilla de primeras, vamos a recordar que este año hemos visto y hemos hablado aquí del Teatro de las Locas de Lola Blasco, inspirada también en ese psiquiatra Charcot y en el Hospital de Salpêtrière. Un médico muy importante que realmente ha hecho cosas muy interesantes para la medicina, pero que también monta espectáculos teatrales donde se pone de moda lo de ir a ver allí a las locas. Y él se inspira efectivamente en personajes de Shakespeare para hacerlas posar. Empieza la fotografía dentro de este hospital y las hace posar como Ofelia o como Lady Macbeth. Se organizan espectáculos allí y la gente de la sociedad burguesa pues va allí a ver a las locas, ¿no? Se inspira en Shakespeare y también en la pintura, sobre todo en las endemoniadas de Rubens, todo para decir que hay una enfermedad que se llama la histeria, que no está muy claro si existe o no existe, ¿vale? O sea, yo no soy médico, ni soy psiquiatra, ni me meto ni psicóloga ni nada, no me meto en ese tema, me meto en la parte que tiene que ver con lo teatral, ¿no? Tú tampoco eres médico ni psiquiatra, por si alguien a lo mejor no ha pillado la ironía del principio. ¿Cuál es tu punto de partida personal y cuál es el objeto del proceso de investigación? ¿De qué fuentes documentales has bebido o habéis bebido vosotras? Pues yo creo que el punto de partida así como más personal, que luego poco a poco va cristalizando en una ficción claramente, pero el personal yo creo que es una violencia sistémica que sufrí en un pasado y que creo que muchas sobre todo muchas, hemos sufrido en relaciones tramposas, relaciones intermitentes con este mítico gaslighting, ¿no? Luego todo eso pues se combina con una anécdota que en su momento fue terrible pero luego fue muy graciosa, y es que en una especie de consulta médica, por así decir, uno de los médicos, un doctor, pues empezó a diagnosticarme enfermedades que yo no tenía, y estaba empecinado en seguir buscando entre mis orificios para poder diagnosticar lo que él creía que yo tenía en ese momento. Y luego pues dio realmente, iba a decir la casualidad, pero la realidad de que se había equivocado de informe de paciente. Entonces, en su momento yo entré en histeria, básicamente, y en colapso. Pero esto después de los años, junto con las experiencias personales y esta anécdota, sí que poco a poco pues se fue retorciendo y se fue volviendo una historia, acabó cristalizando, como decía, en esta obra, en Histeria, ¿no? Que al final, ¿de qué va? Pues va de una mujer que sufre un episodio traumático, ¿no? Que es el abandono de este señor, de Samuel, y empieza a albergar este malestar que intenta comunicar a este doctor casi desde un lugar más bien irónico, ¿no? Porque ella es consciente de que el doctor no va a entender jamás lo que le ocurre a ella, ¿no? Porque él está fuera, él está solamente en ese lugar de privilegio que es el del diagnosticar, y es como, vale, ¿y qué pasaría si tú ahora te metieras dentro de mi cuerpo, dentro de mi psique, y experimentaras estas dolencias que yo misma padezco, ¿no? Y es ahí donde el médico empieza a vivenciar esta especie de descenso a los infiernos, en la que, veremos si se vuelve histérico o no. Ese descenso a los infiernos, ese infierno, el interior del cuerpo de esta mujer, es como un museo de arte contemporáneo. ¿Qué obras podemos encontrar en las paredes? ¿Qué universo
aflora ahí dentro. Creo que nos encontramos hasta con un rosario. Nos encontramos con un rosario, nos encontramos con un perro heideggeriano, que yo creo que este es fundamental. Nos vamos a encontrar con muchas pinturas de Courbet y también, o Courbet, no sé cómo se pronuncia, no sé francés. Yo tampoco, Courbet. Y sobre todo pinturas también de pintoras finlandesas, que yo creo que este es como uno de los imaginarios que hemos ido trazando poco a poco, ¿no? Porque está ese como país que parece que representa la asepsia o la perfección, o ese lugar en el que nadie padece nada, y luego es totalmente tramposo, ¿no? Que Finlandia, bueno, siempre ha sido coronado como uno de los países más felices del mundo, pero tiene unas de las tasas más altas de suicidio. Una cosa es el texto que he leído, que yo he leído el texto, pero todavía no he podido ver la obra porque no se ha estrenado, y otra es el lenguaje escénico. Es decir, cómo se traslada esto que estamos hablando, ese museo de arte contemporáneo, a escena, porque nos decía hace una semana la dramaturga Raquel Camacho que sin poesía, sin un surrealismo que transforme la realidad, para ella no hay teatro. ¿Es la puesta en escena más importante que la palabra, o cómo es la puesta en escena en esta obra? Yo creo que las dos se dan de la mano, son un matrimonio anciano, prehistórico, y para mí es muy importante cuando escribo ya estar pensando en la escena, ¿no? Para mí no están disociadas la una de la otra. Y lo que vamos a ver, pues al final, pues un poco siguiendo lo que comentabas de Raquel Camacho, ¿no? Sí que hay un código surrealista fundamental, si con surrealismo entendemos una deformación de la realidad, o arrojar luz sobre lo que se da por hecho o lo que siempre estuvo ahí y de pronto se presenta como extraño, y por lo tanto eso provoca la risa. Y esto está emparentado claramente también con el propio discurso de la histérica, ¿no? Que la histérica es aquella que dice palabras ilógicas, palabras que no se entienden, y que realmente corresponde o responde a no tanto el gritar, que es lo que rápidamente relacionamos con la histérica, es aquella que grita, sino es aquella que está introduciendo nuevas palabras en el lenguaje, ¿no? Es la que está proponiendo alternativas a la realidad impuesta. El deseo es caprichoso y cíclico, nada me satisface, he perdido el interés en casi todo, cuando el objetivo parece ser el estar permanentemente feliz. Nos encontramos, sin embargo, en este tono penoso de insatisfacción crónica, vivimos como estando ahí, arrojados a la existencia, viajando por el mundo casi como con cara de subnormal. ¿Qué nos pasa, doctora Niemann? Y sobre todo, ¿qué poder tiene la palabra, la poesía, para revertir esta situación, para generar cambios? Sí, bueno, yo creo que es fundamental, o sea, la palabra, yo creo, y ya no solo la palabra, sino el gesto, la imagen, todo lo que ocurre dentro de un teatro durante esa hora y media, 2 horas, 4, depende también de la propuesta de dirección y escénica. Yo creo que es ahí donde existe un poder de transformación fundamental, y donde yo creo que lo importante no es resolver, no vayamos al teatro con esa ansiedad de resolver, sino más bien de abrir horizontes, aunque esto suene un poco más cursi, pero sí como de generar interrogantes, ¿no? Y de salir transformados ante todo. Al principio lo asociado a la locura no tenía tanto que ver con lo femenino, estaba de hecho asociada a conductas que se consideraban masculinas como la ira o la violencia, pero conforme va avanzando el tiempo, pues y los hombres van escribiendo la historia, otras conductas como la melancolía, las pasiones, el deseo, el sentimentalismo, empiezan a asociarse históricamente a lo femenino, empiezan a considerarse algo fuera de la norma. Esta insatisfacción generalizada que todos vivimos en las sociedades contemporáneas es más acusada, digamos, en los cuerpos feminizados. Sí, desde luego. Bueno, al final, porque son estos cuerpos que siempre han estado en los márgenes, ¿no? Son esos cuerpos que siempre se han catalogado como disidentes, y esto no les ha permitido experimentar la satisfacción o el privilegio o el prestigio que sí pueden sentir esos cuerpos masculinizados o estos cuerpos patriarcales, ¿no? Por entrar un poco en ese lenguaje. Sí, y al final, bueno, también hay una cosa que yo creo que al final nos atañe a todos, a todas, a todes, que tiene que ver con esta insatisfacción crónica que vivimos y que de alguna manera intentamos resolver o restaurar a través del deseo, ¿no? El deseo es algo tremendamente adictivo, además no hay negociación
negociación posible, aparece en un horario totalmente aleatorio e intenta, como te decía, restaurar esa falta primigenia que es insaciable, ¿no? Y yo creo que estos cuerpos que veremos en Histeria son cuerpos totalmente vulnerables y atravesados por el deseo fundamentalmente. Ya que me mencionas a las personas de los márgenes, o en los márgenes, venimos de hablar con un escritor, Gustavo Martín Garzo, que precisamente nos decía que los excluidos, los que están en las afueras, son los más necesitados de fábula, de fantasía, de imaginación, de locura y de poesía para poder expresarse. ¿Estás de acuerdo? Bueno, claro, al final esos cuerpos o estas personas o sujetos que están en los márgenes justamente son los que sí pueden estar tal vez más cerca de lenguajes alternativos o de propuestas alternativas a la realidad. Por eso a la histérica se le cataloga como aquella que grita, porque es una especie de lenguaje ilógico que no se comprende muy bien desde la lógica impuesta, claramente, desde una lógica que está preestablecida y subordinada a un interés sistémico, ¿no? Y es ahí donde existe esa originalidad y esa creación en esos márgenes, porque justamente no está proponiendo como pequeños boquetes, agujeros y orificios al lugar que ya está preestablecido, ¿no? Viajas por encima de Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, algo de Suecia, el mar Báltico y entonces Finlandia. A mayor poder adquisitivo y bienestar, a priori, hay mayores tasas de suicidio. La obra aborda también la salud mental, lo que es la felicidad, esa supuesta felicidad, lo que es la depresión y el suicidio. Primera pregunta que creo que me has respondido. Esto es producto entonces del capitalismo, ¿no? Los índices de suicidio, de depresión, de malestar. Sí, desde luego. Al final, como nos están, como decíamos, bombardeando ese tipo de mensajes tan tramposos, al final necesitamos constantemente negar nuestra vulnerabilidad, porque si no, no seríamos capaces de sobrevivir en ese terreno tan hostil, ¿no? Y estamos constantemente construyendo una coraza, una fortaleza, lo que se conoce como el falso self, para poder subsistir en ese espacio tan terrorífico. Y al final, lo que estamos encadenando constantemente son huidas hacia adelante, ¿no? Y nunca una especie de reflexión o introspección de nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Y luego hablabas también de la manía. ¿Qué es la manía? Bueno, la manía al final es un comportamiento compulsivo para poder rellenar o tapar el vacío, y la manía pues tiene que ver justamente con esto. Yo donde lo veo más tal vez sea en redes sociales, ¿no? Que estamos constantemente, no todos y todas, quiero decir, pero es verdad que en su mayoría hay una actividad que tiene que ver con la acumulación compulsiva de objetos, de tweets, de imágenes, para construir una vez más una imagen, una identidad un poco tramposa, porque al final es una forma de simplificar, de cerrar herméticamente nuestra identidad, cuando creo que la identidad es algo mucho más mucho más fluido, mucho más mutable, y está en constante transformación, ¿no? Es nómada nuestra identidad. Al final, esto de construir una identidad o resignificarla en redes sociales creo que se parece casi más o se acerca casi más al eslogan o a la marca empresarial que realmente a la subjetividad como tal, ¿no? Que la subjetividad al final yo diría que es no saber muy bien quién se es del todo nunca, ¿no? Desde Pericles hasta Stalin, la historia del ser humano es siempre una historia de agresividad, de sufrimiento, de martirio, de abusos y particularmente contra la mujer, contra las mujeres. Todas las guerras, el origen de la historia empieza siempre con el sacrificio de una mujer y acaban igual. Seguimos tropezando con la misma piedra. ¿Cuál es la reflexión aquí sobre las diferentes violencias en este texto? Sí, evidentemente está la violencia sistémica que tiene un sesgo de género claramente, y luego ya desde un punto de vista tal vez como más universal, yo creo que estamos siempre en lucha, ¿no? Que es un poco la frase que aparece recurrentemente en Histeria, ¿no? Precisamente por restaurar esa falta primera de la que se habla constantemente y que emparenta muy rápidamente con el psicoanálisis, pero es verdad, o sea, hay una falta, un vacío que intentamos compensar constantemente con otro tipo de actividades o con otro tipo de objetos, ¿no? Con esas sustituciones compensatorias que no van a saciar jamás esa falta. Y por eso estamos constantemente en lucha, ¿no? Te quiero preguntar, para ir terminando, por los intérpretes, espero decirlo bien, Yuna Isa Casterá y Mariano Estudillo. ¿Quiénes son estos jóvenes talentos? Son dos personas tremendamente talentosas, son creadores y creadoras escénicas. Para mí es fundamental el ensamblaje que se crea cuando trabajamos con Yuna, con Mariano y con todo el resto del equipo, David Picazo, Sandra Vicente, Mónica Borromelo, Mónica Teijeiro, Nuria, bueno, somos muchísimos y muchísimas,
demás. Y realmente para mí eso es Histeria y eso es la creación escénica, ¿no? El confiar y el crear conjuntamente, coherentemente, a través de ese ensamblaje o esa multiplicidad. Y es una creación escénica colectiva y conjunta al final. Esto podría habérselo preguntado al jefe de prensa de La Abadía, pero te lo voy a preguntar a ti, no tengo ni idea, la verdad. Los productores son Teatro de la Abadía y Teatro Kamikaze. ¿Qué relación tienes con ellos? ¿Cómo ha sido este proceso de creación? Quiero decir, ¿tú escribes un texto y te diriges a Juan o Juan y el Teatro de la Abadía se dirige a ti para ver si quieres crear algo? ¿Cómo se ha gestado Histeria? Pues se ha gestado muy orgánicamente, aprovechando un poco este campo semántico. La verdad que ha sido tremendamente generoso. Kamikaze apareció de pronto. Yo llevo unos años dedicándome al teatro más alternativo en el OFF y ellos vinieron como público, les gustó lo que estaba trabajando junto con Yunaisa Casterá, y a partir de ahí también intervienen Antonio y Juan Mayorga, Teatro Abadía, y nada, y hemos generado otro ensamblaje más desde la producción y la creación, así que yo muy feliz y contenta de estar amparada y sentirme tan acompañada en esta casa. Y entre la literatura, el teatro, ¿qué te aporta especialmente el teatro? No sé si tienes un medio favorito. Para mí todo al final es un poco lo mismo, que siempre digo lo mismo, valga la redundancia, pero es que soy muy pesada y es que es la realidad, es casi un mantra. Para mí todos los géneros literarios son la misma cosa, están agujereados, están llenos de orificios, y a mí lo que me aportan fundamentalmente es recodificar la realidad, ¿no? No darla por hecho, sino estar constantemente interrogándola, así que ahí estamos. ¿Sigues escribiendo? ¿Hay algo próximo? Esto ya es una forma de vida adictiva, o sea que es inviable no estar escribiendo todo el rato. Bueno, pues a lo mejor dentro de un año estamos aquí de nuevo. Puede ser. Hasta entonces, Carla Niman, como diría Samuel, un cordial saludo. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias, Dani.